Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la bienvenida a otro episodio de Leyendas y Relatos de México. Hoy nuevamente les traigo una leyenda del pueblo de Tlalpujahua en Michoacán que espero sea de su completo agrado. Así que sin más, vamos para allá. En Tlalpujahua, Michoacán, hay leyendas que no parecen haber nacido para contarse en voz alta, sino para repetirse despacio, como se repiten las cosas que todavía pesan. Es un pueblo antiguo de calles empedradas, de casas viejas y de cantera húmeda, y de muchos recuerdos mineros, donde la historia no solo quedó escrita en los templos y en los cerros, sino también en los muros, porque hay lugares donde las paredes no sirven únicamente para sostener los techos, a veces también guardan secretos, nombres, silencios y tragedias que nadie pudo enterrar. Entre las leyendas que se cuentan en Tlalpujahua, además de la del padre sin cabeza, existe una especialmente triste, conocida por algunos como la niña detrás de la pared, y por otros también es conocida como la niña del muro. No es una historia de caminos perdidos, ni de apariciones que cruzan la calle, ni de figuras blancas que se dejan ver entre la niebla. Esta leyenda habla de algo más cerrado, más angustioso y más doloroso. Una niña escondida dentro de una pared, una madre que intentó salvarla y una voz pequeña que, según dicen, todavía se escucha cuando el pueblo queda en silencio. La historia se ubica en los años difíciles del movimiento cristero, cuando muchos pueblos de México vivieron entre el miedo, la persecución, las armas y la desconfianza. Eran tiempos en que bastaba una palabra maldicha, una sospecha o una puerta cerrada para que la desgracia entrara en las casas. En aquellos años se cuenta que en Tlalpujahua vivía una mujer con su hija pequeña. No se habla mucho del padre ni del resto de la familia, porque la leyenda, como muchas otras, conserva solamente lo indispensable. En este caso, una madre, una niña y una casa marcada por el miedo. Dicen que la mujer supo que venían hombres armados. En algunas versiones se habla de cristeros, en otra de gente relacionada con la violencia de aquellos años. Lo cierto es que la madre entendió que su hija corría peligro. Tal vez había escuchado gritos en la calle, tal vez sabía que estaban llevándose gente o quizá alguien le advirtió que no abriera la puerta. Las versiones cambian, pero todas coinciden en algo. Aquella madre no tuvo tiempo de huir lejos. La única salvación que encontró estaba dentro de su propia casa. Entonces hizo lo que una madre desesperada haría cuando ya no queda camino. Escondió a su hija, pero no la escondió debajo de una cama ni dentro de un ropero. La llevó hasta una pared falsa, uno de esos huecos que algunas casas antiguas tenían por necesidad, por temor o por costumbre, y allí la metió para protegerla. Quizá le pidió que no llorara, quizá le dijo que guardara silencio hasta que ella regresara. Quizá la niña, sin entender del todo el peligro, obedeció porque confiaba plenamente en la voz de su madre. Y antes de cerrar el escondite, la mujer debió mirarla una última vez, intentando convencerla de que todo pasaría pronto. Afuera, el pueblo seguía respirando con ese miedo que se mete por debajo de las puertas. En la casa quedó la niña escondida, atrapada en la oscuridad, escuchando los pasos de su madre al alejarse. Tal vez al principio creyó que aquello era un juego o una prueba de paciencia. Tal vez se abrazó a sus rodillas y esperó.
tratando de no moverse para que nadie la descubriera. Pero luego llegaron los golpes, las voces y la entrada violenta de los hombres. Estos llegaron como se llegaba en esos años de miedo, golpeando la puerta, entrando por la fuerza, revisando rincones, abriendo cajones, buscando dinero, joyas, comida, ropa, cualquier cosa que pudieran llevarse. La casa se llenó de pasos bruscos, de voces alteradas, de muebles arrastrados y objetos cayendo al suelo. Pero detrás del muro, la niña escuchaba todo sin comprender por completo. Tal vez alcanzó a distinguir la voz de su madre. Tal vez oyó cómo la obligaban a entregar lo poco que tenía. Tal vez sintió, sin saber explicarlo, que no debía moverse ni hacer ruido. La mujer escondió a su hija porque sabía lo que podía ocurrir cuando una casa quedaba a merced de gente armada. Sabía que podían llevarse lo que encontraran, las monedas guardadas, las alhajas, los animales, los santos, las cobijas y también a una niña pequeña. Por eso cerró la pared, por eso guardó silencio, porque mientras nadie supiera que su hija estaba ahí, todavía existía una posibilidad de salvarla. Aquellos hombres iban por todo cuanto pudieran. Dicen que a la madre la golpearon, la amenazaron y le exigieron que entregara cuanto tuviera. Ella soportó lo que pudo, quizá mirando de reojo aquella pared falsa, quizá rezando para que su hija no llorara, quizá pidiendo en silencio que los hombres se fueran antes de escuchar cualquier ruido. En cambio, la niña al otro lado permanecía encogida en la oscuridad, obedeciendo la última orden que había recibido: no hablar, no moverse y no hacer ningún sonido. La madre no les dijo más de lo que pudieron sacarle y quitarle, y antes de que pudiera volver a abrir la pared, la mataron sin piedad. Así, la mujer que había escondido a su hija para salvarla, murió sin que nadie más supiera que detrás de aquel muro quedaba una niña viva. Los hombres se fueron llevándose lo que quisieron, dejando la casa rota, saqueada y en silencio, pero dentro de la pared, en el mismo lugar donde su madre la había dejado para protegerla, la pequeña seguía esperando. Nadie supo que estaba ahí, y tampoco nadie escuchó su respiración. Nadie pensó que había una criatura aguardando a que alguien regresara por ella. Ese es el corazón terrible de esta leyenda, porque la niña no murió de inmediato. Eso es lo que la vuelve a esta historia tan amarga y cruel. La imaginación del pueblo hizo lo que hacen las leyendas cuando una tragedia no puede explicarse. Completó el silencio. Dicen que al quedarse sola, la niña empezó a llamar a su madre, primero bajito como le habían pedido, después con más miedo, luego con desesperación. Golpeó la pared con sus manos pequeñas, rasguñó la cal, pero nadie acudió hasta que fue demasiado tarde. Con el tiempo, la historia se fue contando en Tlalpujahua como se cuentan las leyendas de antes, de boca en boca, junto al fuego, en los corredores y en las sobremesas largas, cuando los mayores advertían a los niños que no todas las paredes están vacías. Algunos decían que la casa donde ocurrió aquello quedó marcada para siempre, otros aseguraban que nadie supo con certeza cuál había sido, porque los años, las ruinas y las desgracias del pueblo borraron muchas señales. Pero la leyenda no necesitó conservar una dirección exacta para seguir viva. Le bastó con dejar una imagen imposible de olvidar: una niña enterrada en vida detrás de un muro. También hay versiones que mezclan esta historia con otra herida profunda de Tlalpujahua, aquella catástrofe de lodo y lamas que sepultó parte del pueblo en 1937.
En esas versiones, la niña no solo se queda encerrada por la violencia de los hombres, sino también por la tierra, que los escombros y la desgracia cayeron sobre el pueblo como si la montaña hubiera decidido tragarse lo que encontraba a su paso. Pero aun cuando las versiones cambian, el miedo permanece en el mismo lugar. Siempre hay una pared, siempre hay una niña y siempre hay una madre que no vuelve. Porque según la leyenda, desde entonces hay noches en Tlalpujahua en las que todavía se escuchan lamentos detrás de los muros. No se trata de un grito abierto que atraviese todo el pueblo como si fuera la Llorona, ni de una aparición que se muestre de cuerpo entero a mitad de la calle. Es algo más bajo, más cercano y más difícil de soportar. Un llanto que parece venir desde dentro de una pared. A veces se dice que es un sollozo infantil, otras veces un golpeteo leve, como si alguien tocara con los nudillos desde el otro lado de la cal. Y hay quienes cuentan que si se pone atención puede escucharse una súplica apagada, como si una criatura siguiera pidiendo que la saquen. Dicen que el lamento se oye más claro cuando todo está quieto, cuando las calles empedradas ya no guardan pasos y cuando las puertas se cierran temprano y el frío baja por los cerros. Entonces, en alguna casa vieja puede venir primero un ruido pequeño, no como un golpe de adulto, sino como un roce de dedos con piedra, después un silencio, luego otro golpe y finalmente un llanto tenue que parece no venir del patio, ni de la calle, ni del techo, sino del corazón mismo del muro. Quienes conocen la leyenda dicen que no hay que responder, no porque la niña ataque ni porque salga a perseguir a nadie, sino porque responderle sería despertar una esperanza que lleva demasiados años enterrada. Si alguien pregunta ¿quién está ahí?, la casa parece quedarse más quieta. Si alguien se acerca demasiado al muro, el aire se vuelve pesado. Y si alguien dice «ya voy», entonces, según cuentan, el llanto puede cambiar. Ya no suena como un recuerdo lejano, suena como una niña que por un instante cree que su madre por fin volvió por ella. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.